Lucas capítulo 17, versículo 10 en adelante. Lucas capítulo 17, versículo 10 o 7, vamos a leer desde el 7 en adelante. Dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Está hablando Jesús. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y hoy deseo hablarles acerca de lo que son los siervos inútiles. Y sé que el título o el nombre del mensaje no es muy cómodo o agradable, pero lo primero que deseo hacer es bajarle tal vez el malestar que genera el título o el nombre del mensaje en esta mañana. El título de este mensaje es Siervos Inútiles. Y el principio del siervo inútil, conforme a lo que el Señor habla y se escribe aquí en el Evangelio de Lucas, nos llama a servir a Dios con profunda humildad. Jesús explica que cuando cumplimos con todas nuestras tareas o asignaciones y hacemos solo lo básico y lo que nos corresponde, nosotros debemos sentarnos y decir: hemos sido siervos inútiles porque lo que hicimos, solo eso terminamos de hacer. La versión Palabra de Dios para Todos, en este mismo versículo 10, no habla de siervos inútiles, cambia la palabra y dice: somos siervos sin mérito. Pero también la versión Nueva Traducción Viviente dice: somos siervos indignos. Porque tal vez la palabra inútil nos da un concepto diferente, nos da un concepto que trae incomodidad. Tal vez usted y yo pensaríamos inmediatamente, pensando en la palabra inútil, que no servimos entonces para nada. Pero el mensaje no trata de eso. Lo que Jesús enseña es que somos llamados a servir y no a ser servidos. Y la palabra sencilla respecto a este principio que hoy deseo enseñarle es que somos siervos inútiles cuando solo hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando usted y yo hacemos solo lo que debemos hacer y lo hacemos, entonces nos podemos considerar, conforme a esta enseñanza de Jesús, que somos simplemente siervos inútiles. Pero Jesús enseña respecto al servicio que, y aún con su propia vida, que usted y yo somos llamados a servir y no a ser servidos. Esta enseñanza Jesús la da en Mateo capítulo 20, versículo 26. Mateo 20, 26 dice: mas entre vosotros no será así. Jesús en el contexto está hablando de los que quieren gobernar unos sobre los otros. Y Jesús dice: entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hace Jesús a través de este mensaje en Mateo 20? Es redefinir la grandeza del ser humano. Y la grandeza del ser humano tiene que ver con servir a los demás. Dios nos da los dones, los talentos, y a través de ellos servimos a los demás. Pero déjeme, para efectos de la enseñanza, porque claro está, Jesús está hablando de un siervo que va, hace lo necesario que le toca hacer y entonces es considerado siervo inútil. Pero piense por un momento en lo que usted y yo debemos hacer en nuestra vida, lo que a nosotros nos corresponde, lo que depende de nosotros y cómo usted y yo lo hacemos. Porque conforme a este principio, cuando algo depende de nosotros como padres, como esposos, como hijos, y usted y yo solo cumplimos lo que Dios nos pide, significa, basado en esta enseñanza, que usted y yo nos deberíamos considerar
siervos inútiles. Solo lo que nos correspondía hacer, eso hicimos. Significa que hay un estándar diferente donde usted y yo, a través de un extra, un poquito más, dejamos de ser siervos inútiles y comenzamos a dar un extra en eso que hacemos o representamos, y entonces somos personas totalmente diferentes. Ahora bien, este mensaje realmente a mí me inspiró viendo el VBS, nuestro VBS la semana pasada. Por eso hoy quise colocarme la playera que tuvimos en nuestro VBS. ¿Sabía usted que el VBS de Comunidad de Gracia en Katy, a pesar de que somos una iglesia mediana, en el área de Katy es uno de los mejores VBS que se hace? Y no solamente eso, quiero decirle algo porque es necesario que se lo diga para que cuando traiga a sus hijos se dé cuenta del valor agregado que le queremos dar a sus hijos. No solamente es uno de los mejores, sino también es uno de los más económicos. Ahorita Katy, cuando oraba, decía de que ahí es donde están invertidos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es poder suplir necesidades como esas. Es poder volver el VBS también asequible para otras familias donde hay 3, 4 niños, y aun cuando hay 3, 4 niños, algo se hace para que ellos puedan estar. Pero quise venirme, y perdóneme, sé que para subirme acá, algunos de ustedes nuevos dicen: ay, el pastor sin corbata y peor así como estoy vestido con la camisa del VBS. Pero quise venirme así un poco bonito, moderno, con la camisa del VBS, para hablarle que este mensaje salió viendo cómo servían todos los voluntarios del VBS. Y cuando yo los estaba mirando, porque a veces me decían: pastor, ¿está cansado? Y yo: ¿de qué? Ellos son los que están trabajando. Yo solo estoy aquí parado. Ellos son los que están pagando un precio. Cuando yo los veía, era que muchos de ustedes, y vamos a bendecir a todos los que participaron y estuvieron como voluntarios en el VBS esta mañana. Sé que muchos de ustedes lo hicieron y se merecen un muy fuerte aplauso esta mañana. Y gracias por hacer eso en la iglesia. Pero yo lo veía cuando muchos de ustedes se inscribieron para hacer algo básico en el VBS. Yo quiero estar ahí, yo quiero simplemente voy a venir 1 o 2 días, voy a venir todos los días, voy a dar 1 hora, voy a dar 2 horas, voy a hacer esto. Pero cuando yo lo veía, yo veía es que todos daban algo más. Yo veía como los de alimentos venían y normalmente cuando ocurre esto, todas las facturas de todos los gastos, claro, todo el mundo trae las facturas para que nadie tenga un sobrecosto que no debe tener dentro de sus gastos de una actividad de la iglesia. Y entonces, ¿por qué no me han traído la factura de eso? No, porque esa persona dijo que quiere donarlo. Entonces ya estuvo en el VBS, está trabajando en el VBS, pero está donando en el VBS. Y yo digo: Señor, ¿cómo tanto amor en alguien? Pero yo lo podía ver en cada uno de ellos en ese lugar. Y no solamente en el VBS, eso nos ocurre en las avanzadas, eso nos ocurre cuando hay una actividad ahorita en la actividad para jóvenes al fin de mes, porque este extra es lo que entonces, conforme al principio, nos hace no ser y salir de ese estado o de esa zona de ser siervos inútiles. ¿Y qué es lo que nos hace salir de esa zona? Hacer un poquito más. Y entonces yo lo veía con el VBS, yo lo veía con todos ellos. Y no solamente el VBS fue esa semana, fue una semana antes para transformar toda esa área. Y a veces yo venía tarde y ahí estaban aún a las 10, 11 de la noche. Yo decía: Dios mío, ¿a qué hora se van a ir? Pero ellos decían: hasta que terminemos, pastor, hasta que terminemos. El día sábado muchos de ellos estaban ahí trabajando. Yo les dije: ¿hasta qué hora se van a quedar? No necesitamos ayuda, solo necesitamos terminar. 8 de la noche, 10 de la noche. Pero muchachos, ¿qué van a hacer? Ese era el extra. Eso era lo que los hace diferentes. Están fuera del ordinario, es algo extraordinario. Es lo que los saca de esa zona entonces de lo que Jesús dice de ser solo siervos inútiles, porque lo que dijeron que iban a hacer, eso hicieron. Y escúcheme,
Otra vez, de pronto genera incomodidad. Eso no significa que si usted vino e hizo lo que tenía que hacer, entonces la palabra esta de inútil, usted diga, ay, entonces le quedé mal a la iglesia. No, de ninguna manera. Antes le damos gloria y honra a Dios por su servicio, por su tiempo, por su amor, porque entre todos es que esto se logra y se hace posible. Pero honrando el VBS, ellos prepararon un video y yo quiero que como parte de este punto lo podamos ver, porque es digno de que veamos todo lo que ellos hicieron en el VBS y dándole la gloria y la honra a Dios en esta mañana. No sé si lo tienen preparado, ¿sí? Vamos a verlo un momentico. Amén, amén, amén. El principio que aprendí con el VBS pensando en esta palabra es lo que Jesús enseña. Ahora bien, escúcheme algo. Imagínese usted y yo llevar este mismo principio de siervos inútiles a todo lo que hacemos. Imagínese usted y yo pensar en aquello que Dios nos dice que debemos hacer como padres, o como cónyuges, o como hijos, o aún como empresarios, o aún allá afuera, y entonces hacer un poco más para salirnos de esa área de siervos inútiles, ser diferentes, comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Y entonces ahí yo encuentro que, mi amado hermano y hermana, cuando usted y yo hacemos un poquito más en nuestra vida, es donde hay una tendencia a que las cosas realmente puedan funcionar. A veces, y yo entiendo, muchas cosas de nuestra vida puede que no funcionen, o en el matrimonio, o en la familia, o en la economía. Pero aquí la opción no es darnos por vencidos, es venir y levantarnos para poder hacer un poquito más, para arriesgarnos, atrevernos, fortalecernos y hacer un poquito más, un agregado para que esto pueda funcionar. Y cuando el Señor enseñaba este principio, yo lo puedo trasladar precisamente a lo que les digo. Pero mi pregunta era, Señor, ¿cómo entonces podemos salir del rango de ser siervos inútiles conforme a esta enseñanza? Lo primero que yo encontraba, mis amados hermanos, es que usted y yo salimos del rango de ser siervos inútiles cuando no formamos cuentas por cobrar a nadie cuando servimos o en lo que hacemos. El problema de las cuentas por cobrar cuando usted y yo hacemos algo es que alguien nos queda debiendo un favor. Y a veces usted y yo oramos, clamamos, ofrendamos, diezmamos y creamos una cuenta pendiente con Dios. Es como si Dios nos debiera algo. Es como que Dios nos debe algo por venir a la iglesia. No, el venir a la iglesia nos coloca en el rango de siervos inútiles. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. A veces como que orar y ayunar nos coloca en el rango a nosotros de Señor, y entonces ¿qué más me vas a dar? Pero sabía que eso es lo que Dios nos pide. Significa que somos siervos inútiles solo cuando oramos y ayunamos. Y no podemos crear una cuenta pendiente con Dios, una cuenta por cobrar y decirle, Señor, es que tú me debes. Yo he aprendido en mi vida que es mejor deber plata que favores. Usted un favor nunca lo termina de pagar. Usted le hace un favor a alguien y mire, se lo van a cobrar 10 veces. Te van a hacer sentir mal hasta que no piense la persona que te lo ha cobrado, que tú le has pagado. Por lo menos plata, tú sabes que se hizo un contrato, son $100, puntos, se pagan, ya no hay nada más.
pero deber un favor es diferente. Y a veces creamos cuentas pendientes con Dios o con las personas a las cuales nosotros les hemos dado algo. En el caso de nuestros hijos, y yo no sé, perdónenme las mamás, a veces las mamás viene el hijo y le pide algo y entonces el hijo no lo quiere hacer y la mamá se levanta y dice: yo te di hasta la vida, mira cómo quedé solo por tenerte en mi barriga. Y entonces es como si hubiera una cuenta pendiente con el muchacho de toda la vida solo porque usted lo tuvo, y no es así. A veces creamos cuentas pendientes porque hemos dado algo, porque hemos hecho algo, y mis amados hermanos, eso no es correcto. Lucas capítulo 17 versículo 7, el pasaje que leíamos al principio, mire lo que dice el Señor hablando de este principio. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había pedido o mandado? Y Jesús dice: pienso que no. Ese era su trabajo. Entonces, su trabajo y mi trabajo es ser un buen papá. ¿Por qué vamos a crear una cuenta pendiente con nuestros hijos si esa es nuestra tarea? Su trabajo y mi trabajo es ser un buen esposo, un buen cónyuge. ¿Por qué vamos a crear una cuenta pendiente con nuestras esposas? Es que yo me porto bien y entonces por portarme bien tú tienes que hacer esto. No, 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 no. Estás equivocado. Ese es tu trabajo y eso a ti te corresponde. Y entonces creamos cuentas pendientes cuando servimos o hacemos algo que a nosotros nos corresponde. Eso ocurría con el VBS, como les decía. Mire, yo les aseguro que ninguno de ellos creó una cuenta pendiente ni con la iglesia ni con servir en la iglesia. Solo lo hicieron desinteresadamente. Todo lo que hicieron, lo que donaron, el extra, todo quedó ahí. ¿Por qué? Porque no formaron una cuenta pendiente. Porque algunos somos buenos para crear cuentas pendientes conforme a lo que damos, y hacemos o damos y sembramos, pero formamos un ambiente donde le hacemos pensar a la gente que nos quedaron debiendo algo. Y mis amados hermanos, no. Mire, no quiero dar nombres del BBS porque pecaría en no tener en cuenta muchos de ustedes que estuvieron ahí sirviendo, pero increíblemente. Pero quiero hablarles de alguien, y es Natalia. Natalia, ¿sabían ustedes que es una de las líderes de los niños? Natalia me habla del BBS desde noviembre. No he conocido a nadie que ame más los niños que Natalia. Desde noviembre me comienza a hablar de los niños. Desde noviembre me comienza a hablar de la planificación. Desde noviembre se comienza a gastar la plata de la iglesia para el BBS. Y hay que pedir esto, y hay que pedir lo otro, y hay que comprar no sé qué. Y Natalia se desvive pidiendo ayudas. Va a diferentes almacenes o cadenas de almacenes para que le den cosas. Ella va a otras iglesias para pedir que las otras iglesias que ya hicieron el BBS nos donen parte de la decoración. Ella ama y vive para el BBS en este mes. Pero yo le aseguro que Natalia no nos deja una cuenta por cobrar por todo lo que ha hecho desde noviembre. Simplemente en el rango de siervos inútiles hizo lo que le correspondía porque es una líder de los niños, pero salió de ese rango porque hizo mucho más de lo que le correspondía hacer. Y ahí es donde usted y yo aprendemos tal vez en este día una lección para nosotros. Mis amados hermanos, nosotros delante del Señor somos siervos porque Él nos ha dado esa categoría para servirle a Él, pero también para servirle a los demás a través de los dones y talentos. Él nos ha colocado específicamente en lugares como familias, como empresas, en lugares estratégicos donde usted y yo somos de bendición. Y lo que usted y yo debemos hacer con respecto a este principio es todo lo que demos y entreguemos y hagamos, no formemos una cuenta por cobrar. Nadie nos debe nada, ni a usted ni a mí. Nosotros debemos pensar que Dios no nos debe a nosotros nada por orar, que Dios no nos debe nada por portarnos bien, que Dios no nos debe nada por no pecar, que Dios no nos debe nada por ser buenos cónyuges, que Dios no nos debe nada por venir a la iglesia, porque eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Si nosotros hacemos solo eso, solo somos siervos inútiles. Lo que debíamos hacer, eso estamos haciendo.
El problema es cuando creamos una cuenta pendiente o para Dios o para los demás, y ahí es donde nuestro corazón y nuestra vida puede estar en riesgo de amargarnos. ¿Por qué? Porque esperamos los aplausos de la gente, esperamos el espaldarazo de Dios, esperamos que la gente venga y diga qué buen trabajo y nos glorifique y nos honre por lo que hicimos. Pero mis amados hermanos, ahí es donde nuestro corazón se puede dañar, porque usted y yo no deberíamos esperar nada de nadie por hacer lo que a nosotros nos correspondía hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es no crear cuentas pendientes. Ahora bien, lo otro que yo veo es que para usted y yo salir de ese rango de siervos inútiles que el Señor nos dice, donde solo hacemos lo que nos corresponde, es aprender que en la vida sí hay una estrategia que usted y yo podemos tener para que las cosas sean diferentes. ¿Y sabe cuál es? Aprendamos a hacer o a dar un poquito más en todo lo que hacemos. Aprendamos a dar y hacer un poquito más en todo lo que nos corresponde. Y yo les decía la vez pasada, esto a mí me encanta, especialmente en nuestra cultura. A veces usted y yo llegamos a este país, pero venimos de nuestros países, y en nuestros países hacíamos de todo, de todo. A mí me parece impresionante. En Colombia yo tenía un carrito que el carrito a veces se mantenía más malo de lo que se mantenía más bueno. Pero yo iba, por ejemplo, el radiador en Colombia, y es impresionante. De pronto, si usted no sabe, el radiador es lo que ayuda para el enfriamiento del carro. Un aparatico que va al frente y los carros tienen, y cuando usted siente que el carro se enciende algo, es el radiador para enfriar el motor. Y entonces en Colombia se dañaba el radiador, y habían lugares donde uno iba y le rearmaban el radiador, porque hacían de todo. Aquí no. La primera vez que se me dañó el radiador y fui donde el mecánico, me dijeron: usted necesita un radiador nuevo. Y yo me acordé, en Colombia lo arreglaban. Y entonces ahí estaba yo en Marketplace, donde arreglan radiadores malos. Y ¿sabe qué es lo más curioso? Que encontramos un lugar donde los arreglaban y no lo tuve que comprar. Pero mis amados hermanos, nosotros venimos de una cultura donde hacemos de todo. Y a veces venimos acá y terminamos haciendo solo lo que nos corresponde, y terminamos siendo siervos inútiles en nuestro trabajo. En Colombia yo me acuerdo que a mí, en todos los trabajos que tuve, me llamaban empleado de confianza para trabajar casi 13, 14 horas al día, porque trabajaba en un hotel. Y esa era la confianza que me tenían, trabajar extra, pero no me pagaban. Pero era feliz, sin tener hora de entrada ni de salida. Entraba antes y salía después, era feliz. Pero como que llega uno a un estándar o a este lugar, y entonces ya nos volvemos puntuales, 5 de la tarde. Y a veces usted hace un contrato donde se le dice lo que tiene que hacer, todas las pautas del contrato, todas sus responsabilidades y obligaciones, y usted lo firma, y usted lo está haciendo, y usted lo está haciendo bien, y usted es el mejor dentro de ese rango, y usted termina pensando que le deben algo porque usted está haciendo el contrato que firmó. A usted no le deben nada. Usted, cumpliendo su horario y cumpliendo con el contrato, es siervo inútil, porque para lo que firmó el contrato, y usted lo ha hecho muy bien, que es su responsabilidad, eso lo ha hecho, y usted y yo somos siervos inútiles si lo hacemos solamente. Pero cuando damos el extra, ahí es donde comenzamos a salirnos de ese rango. Cuando hacemos un poquito más, cuando hacemos algo más, marcamos la diferencia, somos personas diferentes. Y yo he encontrado que en ese poquito más es donde está la bendición que Dios puede traer sobre nuestra vida. Es donde está la gracia, donde alguien te ve quedándote media hora más en el trabajo, donde alguien te ve sin necesidad de que esa sea tal vez lo que tú deseas que ocurra. Alguien te vio quedándote, haciendo el extra, haciendo un poquito más, y cuando se abre una nueva oportunidad, ahí es donde Dios tiene de dónde tomar para poder traer sobre ti algo diferente y algo sobrenatural. ¿En dónde? En el extra que tú y yo podemos dar en las cosas que nos corresponde hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso a Dios por su enseñanza. Lucas 17:10, y dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, todo lo que a usted y a mí nos corresponde, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Ahora bien,
¿qué es lo que debemos hacer que necesita un extra? Aquí es donde yo quiero. Hay muchas cosas, pero elegí o escogí estas básicamente. En la familia, mis amados hermanos, en el matrimonio está no adulterar. Y cuando usted y yo no adulteramos, conforme a lo que la palabra nos dice, hasta no adulterar no le estamos haciendo un favor a nadie. Es que yo me porto bien, es que estoy haciendo las cosas bien, es que no estoy siendo fiel en mi familia ni a mi esposa. Es que eso es lo que a usted le toca. Usted no le está haciendo un favor a nadie. Pero ¿dónde está el extra? El extra está en también amar con todo nuestro corazón, en respetar, en cuidar, en proteger a nuestro cónyuge. Ahí es lo diferente. Porque puede que usted no sea un irresponsable fuera del matrimonio. Puede que usted no esté haciendo lo incorrecto fuera del matrimonio, pero usted es un irrespetuoso con su esposa. Usted no honra a su esposa. Usted trata mal a su esposa. Y entonces, ¿de qué vale que usted tal vez no tenga una novia por fuera si al fin y al cabo usted está dañando la vida de su esposa? No, el extra es, lo que nos corresponde es no adulterar. Pero el extra es, mis amados hermanos, honrar, bendecir a nuestros cónyuges. Por eso Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Significa que portarnos bien, eso es lo que nos corresponde. No adulterar es lo que nos corresponde. Pero el extra es como miras tú por fuera de tu casa a otra mujer. Hay principios que yo como esposo tomé para guardar a mi esposa y mi familia. Y es nunca sentarme con una mujer solos en ningún lado. No darle lugar al enemigo. Que sea mi debilidad, no. Pero sí creo que es una oportunidad para el diablo hacer un daño. Y por eso no lo hago. Ese es el extra. También respecto a la familia, mujeres, la Biblia nos dice sean sujetas. Y a veces cuando ustedes se sujetan al marido, y otra vez, ya varias veces este año he hablado de esto no es un principio machista. Pero cuando ustedes encuentran un buen esposo y se sujetan a ese buen esposo, porque es la cabeza como Cristo de la iglesia, el hombre es la cabeza de la familia o del matrimonio o de la mujer se sujeta, y usted sujetándose al esposo no le está haciendo un favor a nadie. Simplemente está haciendo lo que a usted le corresponde. ¿Dónde está el extra, mis amadas? Donde no avergüenzan a su esposo o a su marido, donde administran bien sus casas. Ahí es donde está el extra. Por eso Efesios 5:23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y hay mujeres que se sujetan mucho al Señor, pero a su marido poco. Y cuando usted se sujeta naturalmente a su esposo, no le está haciendo un favor a nadie. Solo está cumpliendo lo que Dios nos pide a través de su palabra. Es una tarea compartida. La tarea de la mujer, la tarea del hombre, la tarea de los hijos. Y en esta tarea compartida se perfecciona el vínculo familiar o matrimonial, y las cosas entonces ¿qué hacen? Funcionan. ¿Pero cómo funcionan? Dando el extra. También, mis amados hermanos, los hijos. Dice Efesios capítulo 6 versículo 2, y aquí hay un principio de que usted y yo debemos honrar y obedecer a los padres, porque aquí hay una bendición. Pero cuando usted honra y bendice a los papás, no les está haciendo un favor, está cumpliendo lo que le corresponde. ¿Cuál es el extra? Aprender a perdonar a los padres, cuidar a esos padres. Pastor, es que usted no sabe cómo fueron mis papás, cómo los voy a cuidar. Ahí está el extra. Ahí precisamente es donde está lo sobrenatural, lo diferente. Pero cuando usted honra a un mal padre, ¿le estará haciendo un favor al Padre y a Dios? No, eso es lo que a usted y a mí nos corresponde. Porque ahí es donde hay una bendición. Obedecer y honrar a vuestros padres. Y cuando yo lo hago, no le estoy haciendo un favor a nadie. Simplemente estoy en el rango de ser siervos inútiles, porque lo que me correspondía hacer, eso estoy haciendo. El extra está en bendecir a los papás, así hayan sido mal papás, perdonarlos a ellos y sanar mi corazón. Y sanando mi corazón, entonces poderlos también cuidar a ellos aún en su vejez. ¿Cuántos de ustedes mandan? Yo les decía la vez pasada, y ojalá mi mamá no me regañe después, yo ya no sorprendo a mi mamá con nada. Ya mi mamá, la edad que tiene, ya ni joyas, ni ropa, nada. ¿No sabe cómo la sorprendo? Cuando saco un billetico del bolsillo.
Ay, Dios mío. Yo nunca veo a esa mamá tan feliz cuando le pongo plata en sus manos. Y entonces para mí, ¿cuál es la forma de honrarla y cuidarla? Pues le doy lo que a ella le gusta. Le doy lo que a ella le gusta. Y ahí es donde nosotros no les estamos haciendo un favor ni por obedecerlos, jóvenes, ni siquiera por honrarlos. Eso es lo que la Biblia nos dice. Pero el extra es lo que va a ser algo diferente. También dejar herencia y proveerle lo material a nuestros hijos y a nuestra familia, eso es lo que la Biblia nos dice. Hasta ahí somos siervos inútiles, pero cuidarlos, amarlos y ser presentes, eso ya es el extra. Es algo que usted y yo hacemos diferente. Porque usted le puede llevar solamente comida a sus hijos, o velar por lo material, o decir que les está dejando una casa de herencia, pero de resto les está destruyendo la vida por otro lado. No, el extra es no destruirle la vida por otro lado. Es formarles una buena familia, un buen hogar, un buen matrimonio. Es formarle un buen ambiente para que ellos crezcan dentro de ese buen ambiente. Eso es el extra. Nuestros hijos no nos deben a nosotros nada por dejarles una herencia. Nuestros hijos no nos deben a nosotros nada simplemente por darles la manutención de su salud o de su trabajo, de su estudio hasta cierto momento, claro está. Pero mis amados hermanos, usted no puede crear una deuda con ellos. Eso es lo que a usted y a mí nos corresponde, nuestra responsabilidad. El extra es amarlos, bendecirlos, honrarlos a través de nuestra vida y formarles un ambiente en la familia que para ellos sea propicio para que en su futuro cercano y lejano ellos puedan tener éxito también en todo lo que deseen hacer. Pero ¿quiénes tienen esa responsabilidad? Nosotros como padres. Y ahí es donde está el extra. Por eso, primera carta de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno provee para los suyos y mayormente porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Significa que proveer a nuestra casa es el mandato. No estamos haciendo nada diferente. Es lo que usted y yo deberíamos hacer como buenos padres. Segunda de Corintios 12:14. Segunda de Corintios 12:14 dice: porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y a veces se tergiversa porque muchos papás están esperando que los hijos le dejen herencia. Y no son los hijos los que dejan herencia, son los padres los que dejan herencia a sus hijos. Y cuando usted le deja una herencia a su hijo, mi amado hermano, eso es lo que a usted y a mí nos corresponde. Eso es lo que deberíamos de hacer. El extra está en amarlos, en cuidarlos, en bendecirlos y en ser presentes. También en mi servicio a Dios, yo puedo simplemente hacer lo que a mí me corresponde o puedo dar un extra. Usted puede orar, ayunar, ofrendar, ayudar a otros. Eso es lo que nos corresponde. Eso es lo que la Biblia nos manda. La Biblia nos manda a usted y a mí que debemos tener valores, principios éticos, pero también para ayudar a otros, para tener misericordia, bondad hacia otros. La Biblia nos habla acerca que usted y yo debemos aún ayudar a otros y bendecir a otros, porque Dios aún a través de esto genera algo diferente en nuestra vida. Pero cuando usted y yo lo hacemos, le estaremos haciendo un favor a Dios. No, eso es lo que nos corresponde. El extra, mis amados hermanos, es no crear con Dios una cuenta pendiente. Es no crear algo diferente con Dios que no deberíamos crear. Pero mire esta, y con esta termino. En mi relación con otros, amar a nuestro prójimo es lo que Dios nos pide. Pero ¿sabe cuál es el extra? Amar y bendecir a nuestros enemigos y aún a los que nos ha hecho mal. Ese es el extra que nos diferencia. Porque amar a los que tenemos que amar, vaya y venga, es fácil. Pero amar al que nos ha hecho un daño, que nos ha dolido, ahí es donde está el extra. Ahí es donde salimos de este rango de simplemente ser siervos inútiles. Por eso Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor enseña, Mateo capítulo 5, versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hasta amar a nuestro prójimo ya estamos cumpliendo supuestamente lo que hemos escuchado. Y en ese contexto lo que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Pero mire dónde está el extra. Pero yo os digo,
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí es donde tenemos el extra. Amar a los que debemos amar, mis amados hermanos, no le estamos haciendo un favor a ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Amar a nuestro cónyuge, no le estamos haciendo un favor a nuestra esposa. Esa es mi responsabilidad. Eso es lo que Dios nos dice y nos manda. Mis amados hermanos, amar a alguien que yo debo amar o a alguien que es fácil de amar, en eso no hay mérito. Usted cuando ama a alguien no puede crear una cuenta pendiente con ese alguien que usted está amando, porque no hay mérito. Eso es lo que debemos hacer. Amar a aquellos que debemos amar, o a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a nuestro cónyuge, o a las personas que nos rodean, que son fáciles de amar. Pero ¿dónde está el extra? Y nos saca de este cuadro de siervos inútiles, cuando también aprendemos a amar y a orar por nuestros enemigos y aún por aquellos que desean el mal o han hecho el mal contra nosotros. Ahí es donde nos salimos de este margen simplemente de hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer. Yo conozco mucho creyente que anda por ahí diciendo: sí, pastor, yo perdono, pero no olvido. Es a medias, es un perdón a medias. Y entonces tenemos una deuda pendiente que no la hemos cancelado. Y entonces estamos haciendo lo básico de amar a los que son fáciles de amar. Pero ¿qué hay de aquellos que tal vez nos han hecho mal? De aquellos que se consideran nuestros enemigos. ¿No los deberíamos de amar? No, la Biblia nos dice que ese es el extra para que funcionen algunas cosas. Amados hermanos, sirvamos en nuestra familia. Todo lo que hagamos para ellos, todo lo que hagamos para las personas que nos rodean, todo lo que hagamos en la iglesia, hagámoslo pero con el corazón en paz, de no estar esperando nada a cambio. Que lo que venga, que se genere a través de eso sobre nuestra vida, simplemente sea un agregado de bendición para nosotros, pero no porque lo estamos esperando cuando hacemos las cosas. Eso ayuda a sanar nuestro corazón. Pero también yo hoy le animo a usted, le animo para que usted y yo aprendamos siempre a dar lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos. Lo animo. Todo lo que usted dé en su matrimonio, trate de dar un extra y trate de hacerlo mejor. Y aquí me voy a meter tal vez en un margen de una problemática, pero entiéndame respecto al mensaje, porque voy a tocar este punto. Yo creo que a veces matrimonios que entraron en crisis y que están a punto de divorciarse o se divorciaron, fue porque ninguno de los dos estuvo dispuesto a hacer un extra. ¿Y por qué me meto tal vez en este pleito? Porque tal vez en usted no sea eso. Usted tiene toda la capacidad de decirme: pastor, pero es que usted no sabe cuál fue mi motivo. Pastor, usted no sabe qué fue lo que me pasó a mí. Y usted tiene el derecho, claro que sí. Pero en un alto porcentaje lo que nosotros vemos, aún en consejería matrimonial, es que los matrimonios entran en crisis porque ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer. Porque ninguno de los dos quiere dar el extra. Y a veces simplemente se pegan y se basan y ahí se cimientan en su derecho, en lo que es mi derecho, en que yo tengo la razón, en que yo tengo la verdad, y tal vez la tienen, nadie se las va a quitar. Pero el tener esa razón y esa verdad hace que no haya entonces lugar para dónde ir. No hay cómo solucionar, no hay cómo hacer nada. Y ahí entonces yo pienso que en el poco de extra, y es lo que he visto en muchos matrimonios, que alguien pueda hacer en su matrimonio podría ser la respuesta para que algo diferente ocurra. Pero a veces no se hace. A veces no se hace. Y tal vez usted, no solamente en su matrimonio, en su trabajo, yo le aseguro que haciendo un extra en su trabajo, las cosas podrían funcionar mejor. Yo le aseguro que haciendo un extra en su relación con los demás podría funcionar un poco mejor. Porque a veces usted y yo nos quejamos de los demás. Los demás tienen la culpa de que no funcione nuestra relación. Es que él no me llama, es que él no hace, es que él no me dice, es que él no hace esto.
Pero a veces no nos damos cuenta que tal vez el problema no es la otra persona, somos nosotros mismos. Porque, hermanos, ni nos aguanta la ropa que nos ponemos. Y ahí es donde el extra tal vez podía ser o traer la solución. Todo lo que usted haga en su familia, en su matrimonio, en la economía, en su vida espiritual, yo lo animo en esta mañana. Haga un extra. No se quede siendo siervo inútil, haciendo solo lo que tiene que hacer. La iglesia, y por eso aprendí esto con el BBS esta semana. La iglesia es lo que es, no por personas que hacen solo lo que les corresponde hacer, que es venir a la iglesia. La iglesia es lo que es por personas que aprenden a salirse de ese lugar y hacer un poco más en lo que corresponde hacer. Porque si es solo por personas que vienen cada 8 días a la iglesia, Comunidad de Gracia no existiría. Porque así no funciona. Es simplemente porque alguien hizo un extra para hacer algo más en lo que le correspondía. Y ahí es donde usted y yo entramos. Tal vez hoy la solución a ese problema que usted está viviendo no está en darse por vencido. Yo le animo. Tal vez esté en dar un extra en lo que usted está haciendo. No es tirar la toalla por tirarla. Tal vez es usted levantarse y dar un extra. Dar un extra en su esfuerzo, en su capacidad de perdón, de resiliencia, en su capacidad de hacer algo diferente. Tal vez la solución esté en ese extra. Perdonando a alguien, sanando esto, hablando de lo otro, levantándose. Tal vez la solución esté en ese extra. Y yo le animo hoy, conforme a esta enseñanza que el Señor nos da, mi amado hermano y hermana, no haga solamente lo que a usted le corresponde hacer, conforme en todo lo que dependa de usted, o en su familia, o en su casa, o en su trabajo, o en su empresa. Yo lo animo, de un extra, para que simplemente al final usted no solamente se sienta y diga: he sido siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, eso fue lo que hice, y se lavó las manos. Así no funcionan las cosas. Yo me he dado cuenta que las cosas funcionan y son diferentes cuando usted y yo hacemos un extra sobre aquello que nos corresponde. Y ahí es donde nos salimos de este rango de ser siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso solamente hicimos. Lleve este principio a su vida, a su familia, a su casa, a su matrimonio y aún a su trabajo. Y le aseguro que si usted practica este principio por estos últimos meses del 2026, le puedo asegurar que practicando este principio, algo diferente puede ocurrir en su vida o en lo que usted necesite. Haga algo diferente. No haga solamente lo que a usted le corresponde hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Párese, por favor. Párese. Y yo le voy a pedir, no sé si alguno de los que está esta mañana acá tiene una petición, una oración, una necesidad que ha colocado delante de Dios en estos últimos días. Yo quiero animarle, queremos orar por usted en esta mañana. Si usted está ahí, ya está a punto de tirar la toalla o darse por vencido, yo quiero orar por usted, tal vez en su familia, en su casa, el matrimonio, la economía, lo que usted representa, lo que es. Yo le voy a pedir en esta mañana, permítanos orar por usted. No se vaya de este lugar con esa misma carga. Y si usted desea venir aquí al frente, yo le pido, venga rápido. Queremos orar por usted en esta mañana. Queremos tomar sus manos y orar por usted en esta mañana, para que Dios le dé fuerzas, para que Dios le guíe, para que aún este extra en el cual Dios le pueda guiar, que usted tiene que levantarse, hacer, sanar o hacer algo diferente, que usted tenga la capacidad de hacerlo.